El mundo en el que nació la bossa nova se había transformado rápidamente y llegaría a ser casi reconocible para la nueva generación de músicos brasileños. Los movimientos revolucionarios como el Mayo del 68, la Primavera de Praga y la Guerra de Independencia incendiaban el mundo entero, mientras que los movimientos de contracultura se cuestionaban la validez del capitalismo, la sociedad de consumo y la insensatez de la vida moderna. Del mismo modo, todos estos cambios también afectaron a Brasil, que estaba inmerso en una de sus épocas más convulsas. El golpe de Estado de 1964 trajo consigo una reducción de las libertades ciudadanas. Desde Brasilia, el centro abominable del poder de los dictadores militares, se impuso un clima de tensión, donde eran frecuentes las persecuciones y la censura. Este es el mundo que vio nacer a la Tropicalia, un movimiento que apenas duró algunos años, pero que revolucionó el panorama brasileño y sigue siendo recordado como uno de los periodos de mayor creatividad. Ya no había cabida para la música blanda, ahora era el turno de la música consciente y con mensaje contra el régimen. Después del establecimiento de la bossa nova como género y con la llegada al poder de los militares, los jóvenes brasileños buscaban una nueva música que saciase sus ansias de expresarse. Estos deseos se verían canalizados a través de la Tropicalia. Fue un movimiento artístico que se expandía más allá de la música, nutriendo al teatro, las artes plásticas o el cine. Los tropicalistas buscaban reinterpretar Brasil, redescubrir sus valores y los símbolos nacionales, además de actualizarlo e incluir elementos foráneos que aportasen valor a su propuesta. Estos artistas deseaban escapar de tópicos y de la imagen festiva que se tenía de su país en el exterior, creando una respuesta intelectual y contestataria que plantase cara a la dictadura. A través de alegorías y con letras inspiradas en la poesía concreta, estos artistas enmascaraban sus mensajes para evadir la censura. El canibalismo cultural estuvo muy presente en el movimiento. Estos jóvenes se interesaban por diversas disciplinas artísticas, devorando las partes que más les atraían del cine, la literatura o la pintura. La estética visual de las portadas de sus discos y de las ropas que usaban estaban influenciados por la contracultura del momento, destacando sus diseños exóticos y coloridos, en un sincretismo entre la psicodelia y elementos puramente brasileños. Este álbum puede interpretarse como un manifiesto del movimiento, donde participan sus mayores exponentes y muestran de lo que son capaces. Si la bossa nova era íntima, la Tropicalia es maximalista, incluyendo instrumentos poco convencionales y dándole un sonido orquestal a las canciones. La tradición musical brasileña es reinterpretada y renovada con la distorsión de la guitarra rock de la psicodelia, lo que causó gran revuelo en el Brasil de la época. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Su álbum Tropicalia sería la máxima expresión del movimiento, situando a su autor en el centro, como artífice principal. En este disco, Caetano confecciona composiciones intrincadas, cargadas de referencias, sublima los estímulos de la era moderna y al mismo tiempo abraza el legado cultural brasileño. Progresivamente va encontrando un sonido propio que no se encasilla únicamente como tropicalismo y se asienta como un cantautor de MPB en general. Sus trabajos de la década de los 70 son impecables, concatenando una racha de música de una calidad excepcional. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. More blue than singing, little more blue. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. Salve Jorge, salve Jorge. Terra, terra. Tempo, 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 tempo. Sigue sacando discos y dando conciertos hasta el día de hoy, consolidándose como un artista aclamado a nivel internacional. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar.
Este Caetano me ha puesto los pelos de punta. Es junto a Caetano uno de los mayores exponentes del movimiento. En la dictadura militar que atravesaba Brasil, su actitud contestataria y sus letras irreverentes no eran del agrado del régimen. Con el endurecimiento de las leyes y la merma de libertades, Gilberto y Caetano acabarían en la cárcel. Tras salir de prisión, fueron invitados a abandonar el país. En ese momento se establecen en Londres, donde escribirían sobre su situación y la profunda saudade que sentían al estar exiliados. London's lovely soul. Gil es un artista muy prolífico, que tras la Tropicalia enfocó su trayectoria en la mezcla de música brasileña con música negra, forjando sonidos más personales en las siguientes décadas. Trío formado por los hermanos Sergio Díaz y Arnaldo Baptista, junto a la cantante Rita Lee, fusionaban toques de psicodelia con la tradición brasileña, dando como resultado una mezcla única. Más tarde, Rita abandonaría el grupo y se centraría en su carrera en solitario, estableciéndose como toda una musa y reina del sofistipop brasilero. Tras la salida de Lee, el grupo viró su sonido hacia el rock progresivo, para separarse poco después. Aportaba un aura de mayor intelectualidad, con letras intrincadas y melodías exuberantes, encarnando la vertiente más ecléctica del movimiento. Es considerada toda una diva en Brasil, gracias a sus composiciones lisérgicas y desenfrenadas. Sus sensuales interpretaciones desembocaron en comparaciones con Janis Joplin. Había sido relegado por la generación anterior, que no aceptaba su visión tan personal de hacer bossa nova. Encontró refugio entre los tropicalistas, y varios de sus álbumes se postulan para ser el mejor de música brasileña. Fue el principal arreglista de la Tropicalia, participando en muchos álbumes de estos artistas, e incluso llegó a sacar un disco. Representan el relevo generacional del género, siendo uno de los últimos exponentes y dejando discos maravillosos. Se considera que la Tropicalia concluyó con el exilio de Caetano y Gilberto en 1970. Poco a poco, cada artista va encontrando su estilo y dejando atrás ese sonido. La popularidad del género también cae, y la música que ocupa el centro de atención es la MPB de artistas como Milton Nascimento o Djavan, que reinaría los 80. El interés por el género resurgiría en las décadas posteriores, cuando fue redescubierto por el mundo anglo, gracias a los viajes de David Byrne a Brasil, y sirvió de inspiración a nuevos artistas como Beck. La historia de la Tropicalia es una crónica sobre rebeldía, resistencia y revolución, una manifestación de vitalidad frente a la represión del régimen, el estado militar opresor que ahogaba a la juventud ansiosa de experimentar, de expresarse y de conocer mundo. Cuando un sistema se impone por la fuerza, la creatividad se ve mermada y los artistas más críticos tienen que ocultar sus mensajes con líricas más enrevesadas para superar la censura. La expresión artística debería protegerse como sociedad, independientemente del régimen que gobierne, a pesar de que las épocas más convulsas dejen la mejor música.